Los uruguayos seguimos resistiendo de todas las maneras posibles hasta recuperar la democracia. Al frente de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, desde su creación, estuvo el inspector Víctor Castiglioni, quien la dirigió durante casi toda la dictadura. Dice Castiglioni en un documento enviado al ministro del Interior, con fecha 17 de agosto de 1981, lo voy a leer textual, dice: a partir de 1974, a fin de erradicar las profundas raíces desarrolladas por el comunismo en el cuerpo social del país, se comenzó a investigar las actividades de todo tipo de instituciones, profesionales, culturales, sociales, deportivas, etc., controlándose sus asambleas, sus actos electorales e informando de los antecedentes que pudieran registrar los candidatos o autoridades de esas instituciones. Son varios miles las investigaciones de este tipo que se han realizado y se siguen realizando. Se realiza una intensa labor docente para la diseminación de conocimientos relativos al accionar de grupos sediciosos y del comunismo en general. El suscrito, desde 1979, está cooperando estrechamente en los cursillos de extensión cultural que organiza la DINAR, Dirección Nacional de Relaciones Públicas, y el Consejo de Educación Secundaria para los profesores de Educación Moral y Cívica, cuyo objeto es propender a un mayor conocimiento del comunismo. Reconoce, además, que en 4 años unas 300.000 personas fueron investigadas por la DNII, uno de los organismos encargados de catalogar a los ciudadanos en las categorías A, B y C, según su fe democrática. Para llevar a cabo parte de este trabajo, existió una red de agentes de particular, los tiras, infiltrados en la sociedad. Estaban en toda actividad colectiva, incluso en servicios religiosos. Se realizaban escuchas telefónicas, seguimientos, allanamientos. Las camionetas azules patrullaban la ciudad. Existían comisiones de censura que actuaban sobre toda la prensa, nacional e internacional. Libros, música, cine, teatro. Esto hizo que el accionar masivo y terrorista transformara a la DNII en uno de los íconos más conocidos y temidos del régimen. Por Maldonado y Paraguay pasaron miles de militantes antidictatoriales, en particular sindicales y estudiantiles. Entre 1973 y 1983, la mayoría de los que estamos aquí pasamos por ahí dentro, aunque sea una sola noche o un rato para un interrogatorio. En junio de 1983, a 10 años de instalada la dictadura, éramos detenidos 27 jóvenes, entre 18 y 25 años, algunos estudiantes universitarios, otros frente-amplistas, partes de nosotros comunistas, pero todos esencialmente militantes antidictatoriales. Fue una muestra elocuente que los jefes de la DNII conspiraban abiertamente contra la salida negociada que estaba en curso. Creo que fuimos los que cerramos el periodo de torturas a militantes por la democracia en este lugar, pero no en el país. En el 84 matan por torturas a Vladimir Roslik en otro sitio, pero se sigue torturando. Hasta ayer, a 31 años del retorno a la democracia, este personaje nefasto, el inspector Víctor Castiglioni, ideólogo y principal responsable de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos aquí cometidas, era homenajeado con un lugar con su nombre en esta sede. Afrenta no solo a la policía uruguaya y a la actual Dirección General de Información e Inteligencia, sino y muy especialmente a la sociedad uruguaya que padeció su política y sus prácticas y que sigue luchando por la verdad y la justicia. Nuestras peticiones tuvieron eco y hoy no solo se instala esta placa recordatorio, sino que ya no sigue su nombre y su foto como homenaje, sino como testimonio acusador de su labor. Lo celebramos y nos sentimos reconfortados con unas decisiones que honran la memoria de la resistencia y dicen que hubo responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos. Hoy las leyes reparatorias, que bastante lucha y mucho tiempo han costado, y la honda convicción democrática de nuestra sociedad propician estas acciones que deben aportar para que nunca más haya terrorismo de Estado en nuestro país. Maldonado y Paraguay no es una esquina cualquiera. A muchos se nos estruja el corazón aún cuando pasamos por acá. Tal vez a partir de hoy la podamos ver y sentir distinto, pero no es eso lo más importante. Valdrá la pena esta marca si logra que algunos de los jóvenes que pasen por acá se pregunten por qué está, y que lleguen a comprender que él o ella podrían haber pasado por ahí dentro solamente por querer estudiar, trabajar, leer, escuchar, mirar, pensar
votar y conversar sobre estas cosas que le inquietaban con más de 3 personas. Nunca más terrorismo de Estado en nuestro país. Invitamos ahora a seguir la palabra al presidente de la Comisión Especial de Reparación, Nicolás Pons. Sociales participen de la reflexión y del debate sobre cómo seguir incluyendo a los derechos humanos como componente sustantivo en la forja de una sociedad integral que asuma el desafío de seguir dando respuesta a los crímenes de lesa humanidad cometidos. Queda un trayecto largo aún en la perspectiva de seguir identificando, señalizando lugares, especialmente a las organizaciones sociales, políticas y en general a la ciudadanía del país, el más sentido reconocimiento de la Comisión Especial de la Ley 18.596, condenando con absoluta firmeza, una vez más, los crímenes perpetrados en este lugar. Muchas gracias. Continuando ahora con esta actividad, un lugar de reconocimiento a su aporte invalorable y su actuación profesional. Resultando, primero, que el comisario general retirado Julio Guarteche tuvo un destacado desempeño como director de la Policía Nacional, habiendo asumido la transformación del Instituto Policial. Segundo, que su labor permitió consolidar una reestructura administrativa y funcional de la Policía Nacional, colocándola a la vanguardia regional con la incorporación de nuevas tecnologías y la profesionalización de sus integrantes, actividades que supo incentivar durante su dirección. Tercero, que la nueva policía uruguaya dé un reconocimiento a su trabajo traducido en un incansable anhelo de superación y pertinaz deseo de capacitación que hizo escuela en una generación que supo liderar y que constituye su mejor legado. Considerando entonces, primero, que la historia de esta nueva policía que comienza a escribirse debe reconocer el invalorable aporte del general retirado Julio Guarteche como acervo indisoluble de su constitución. Segundo, que en razón a lo expuesto corresponde nombrar al Salón de Actos de la Dirección General de Información e Inteligencia Comisario General retirado Julio Guarteche y la colocación de una placa recordatoria del mismo, así como dar instrucciones a la Dirección de la Policía Nacional para que en cada unidad ejecutora del inciso se disponga de un lugar de reconocimiento a su aporte invalorable y su actuación profesional. Atento a lo expuesto, el Ministro del Interior resuelve. Primero, denomínase al Salón de Actos de la Dirección General de Información e Inteligencia Comisario General retirado Julio Guarteche. Segundo, colócase una placa recordatoria del Comisario General Julio Guarteche en el Salón de Actos de la Dirección General de Información e Inteligencia. 3. Instrúyase a la Dirección de la Policía Nacional para que proceda a destinar en cada unidad ejecutora del inciso un lugar de reconocimiento a su aporte invalorable y su actuación profesional. Leídas y compartidas entonces estas resoluciones por parte del Ministerio del Interior, invitamos al señor Ministro Eduardo Bonomi a dar cierre a esta actividad. Buenas noches a todas y todos. Hace unos meses, ¿cuántos meses? Integrantes de la comisión me vinieron a plantear que estaba la resolución de colocar la placa en la esquina. Estaba tomada por el Ministerio de Educación y Cultura. Me decían también que cuando habían venido
a ver ahora el local, habían encontrado la foto de Castiglioni y me planteaban que no correspondía e hicieron el pedido que hace un rato se recordó. Esta foto y esta placa habían sido retiradas cuando era ministra del Interior Daisy Tourné. Y durante ese mismo tiempo se volvió a poner, sin que la ministra lo supiera. A partir de ese momento, de ese pedido, nosotros estuvimos viendo qué es lo que correspondía. No tanto con la placa, sino con las fotos, porque había compañeros que también las querían retirar. Nosotros hemos intercambiado con la comisión, con Álvaro Rico, con otros compañeros, y llegamos a la conclusión que la historia no hay que borrarla, no hay que hacer desaparecer determinados testimonios de lo que ha pasado en la historia. La historia hay que estudiarla, hay que caracterizarla, hay que aprender de ella y donde hay determinadas marcas, poner determinados indicativos que la califican. Esa fue la resolución que se tomó. No sacar fotos, sino decir qué papel cumplieron en el periodo de la dictadura cívico-militar. Por eso estas resoluciones. Pero también está la otra, que es la de al salón ponerle comisario general Julio Guarteche. Hay quienes no lo saben, pero Julio Guarteche, en los 6 años que estuvo al frente de la Policía Nacional, proclamaba siempre a sus dirigidos, y nos lo decía a los civiles que también estamos al frente del Ministerio, que de lo que se trata es de respetar, defender sobre todas las cosas la dignidad humana. Cuando fue relevado por razones de enfermedad, él dejó una carta para que la leyera otro, no él, porque no se encontraba en condiciones de leerla porque pensaba que iba a aflojar y no iba a ser de todo correcto su lectura. En esa carta decía muchas cosas, pero decía 2 fundamentalmente. Una, que el peor delito que puede sufrir una sociedad es el de corrupción. El de corrupción de los gobernantes o el de corrupción policial. Y por lo tanto llamaba a enfrentarla profundamente. Y el otro elemento que reiteraba es la necesidad imperiosa de defender siempre la dignidad humana. Por eso, cuando se nos planteó sacar una placa en un lugar donde se había violado los derechos humanos, bueno, como este era un organismo policial, nosotros queríamos recordarla con quien continuamente estaba llamando a lo contrario, a respetar los derechos humanos, respetar la dignidad humana. Por eso resolvimos ese nombre. Y por eso resolvimos que en todas las jefaturas y direcciones de la Policía Nacional esté el nombre de Julio Guarteche. Y estos nombres que se mencionaron acá, inspector Castiglioni, Ferreira y Costa Rocha, no sean retiradas sus fotos, que queden porque son parte de la historia, pero que queden con la calificación que se le dio en todo este periodo. Ese es el aporte que nosotros podíamos hacer a lo que nos pidieron hace unos meses y lo hicimos el mismo día que se colocaba esta placa. Entonces,
exhortamos a seguir en este camino y muchas gracias por la concurrencia. Ya casi cerrando, entonces vamos a invitar al señor ministro, a las autoridades que lo precedieron en la oratoria y al señor intendente de Montevideo, Daniel Martínez, a descubrir la placa conmemorativa en el edificio de la Dirección de Información e Inteligencia Policial. Abajo, fotógrafo.